Ayer Donald Trump anunció una nueva operación antidrogas que incluye la participación de 22 países, entre ellos México. Este operativo, dijo el mandatario estadounidense, se centra en el combate a los cárteles de droga en nuestro país. ¿Cómo va a funcionar México? ¿Cómo es esta? Si nos podría detallar un poco cómo se estableció este lazo, cuáles fueron los acuerdos y de qué manera va a funcionar. Y si hace un llamado también, presidente, un poco en el tema del coronavirus, a estos pobladores de la zona de Morelos que amenazan con que si se pone en funcionamiento un hospital para atender a personas con coronavirus, pues quemarían el hospital. Serían esos dos temas. Gracias, presidente. Bueno, hay cooperación permanente con el gobierno de Estados Unidos, sí es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Hay trabajo coordinado. Él constantemente lo dice y lo reconoce y es cierto. Hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y quiero manifestar que ha habido una actitud muy respetuosa y de colaboración de parte del embajador de Estados Unidos en México. Es muy buena la relación. Esto nos ha ayudado mucho a resolver problemas. Cuando la gente decide en Mexicali el que no se instale la cervecera, algunos ¿no? pensaban de que esto nos iba a dañar si se consultaba a la gente y si se le daba la decisión a la gente. Ya conocen ustedes el resultado. No quiso la mayoría de la gente la instalación de esta planta. Sin embargo, por la confianza que hay en el Gobierno de México, se acercaron los directivos de la planta, vinieron a hablar con nosotros en el plan de llegar a un acuerdo, como tenía que ser, a dar sus argumentos. Nosotros hicimos lo propio y se acordó en una primera plática que no se va a operar la planta cervecera en Mexicali. Esto ya está aceptado. Se respeta la voluntad de los ciudadanos y se van a buscar opciones alternativas, pero no se va a usar el agua de Mexicali para producir cerveza y exportarla, y se va a llegar a un acuerdo. Bueno, todo esto es posible porque el gobierno de Estados Unidos y la embajada han hecho un trabajo respetuoso de conciliación para mantener relaciones amistosas. Entonces, así como esto, en otros casos, lo mismo. Les hablo de la planta y les hablo del gobierno de Estados Unidos porque los empresarios de esta planta son estadounidenses. Pero así también en otros aspectos. Hay cooperación. Eso es lo que puedo dejar de manifiesto. Agregar lo que preguntas, decir a lo que preguntas sobre un incidente que hubo en Morelos, decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma.
que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital. No pasa nada. Y que no debe de tenerse esa actitud, no ayuda. Además, no es una actitud humana. ¿Cómo decir que se va a impedir usar un hospital o que se va a hacerle daño, que ni siquiera quiero usar la palabra, a un hospital? Eso no. Y recordemos lo que han hecho mujeres, hombres consagrados a ayudar al prójimo. No sé si les comentaba, yo creo que ya lo hice, de la novela de Revueltas, Los muros del agua. ¿No les comenté sobre eso? ¿Aquí? Sí, de cómo el primer capítulo comienza en una visita a un hospital de leprosos en Jalisco, y lo admirable era la actitud y la entrega del director, del amigo de Revueltas, el que lo invita. ¿Cómo está ahí arriesgando su propia vida por salvar la vida de otros, por amor al prójimo? Y así hay muchos ejemplos en el mundo, y esto es de México. Entonces, ojalá y ese tipo de manifestaciones no prolifere. Aprovecho también para decirle a los que quieren a río revuelto sacar provecho y que estén pensando que se van a meter a una tienda y la van a saquear. O sea, estamos pendientes, pero además eso es de malos ciudadanos. Eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México. Y además estamos pendientes y eso no está permitido. Y se va a aplicar la ley y nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente. Pero no es lo coercitivo, no es el que se va a aplicar la ley, es el llamado a que esas actitudes no se registren, que no suceda, que actuemos de manera ejemplar, como hasta ahora. Que no vayan a salir ahí con esas cosas, porque se afectan ellos, se afecta a la comunidad, se afecta a México. No queremos esas notas, no queremos que sea esa la nota
de que hay malportados, gente que no actúa con integridad, y nada de usar de excusa la crisis, que empiecen ahí a decir, es que no tenemos para nuestra alimentación, que se nos solicite, hay para todos. También aprovecho para hacer el llamado a los comerciantes, a los dueños de gasolinerías o gasolineras. No hay desabasto, tenemos alimentos suficientes, gasolina suficiente, diésel suficiente, y está costando menos la gasolina, como nunca está bajando el precio de la gasolina. Ayer fui a Oaxaca, les decía, y en promedio 16.30 la magna, pero hay lugares en donde está vendiendo a 13.50 el litro. Si ven una gasolinera que está vendiendo la magna en 20, ese es un abusador. Las aplicaciones que funcionan en la ciudad ayudan mucho. Ojalá y se usen cada vez más, porque es muy fácil. Se puede ver con esa aplicación en dónde está más barata la gasolina y dónde dan litros de litro, y no comprarle a los careros. En el caso de las ciudades es posible y sí funciona, lo tengo ya probado. Ojalá y Jesús, y eso hoy se difunda más sobre la aplicación del quién es quién, ¿sí? Para que todos puedan tener esta información.